Muy buenos días a todos. Hoy es día 3 de diciembre, es jueves de la primera semana de este mes de diciembre y estamos también en la primera semana del tiempo del Adviento, ¿no? Con la esperanza de preparar casa y corazón a nuestro Dios. El 3 de diciembre es la memoria litúrgica de San Francisco Javier, patrono de las misiones y de los misioneros. Lo es junto a Teresita de Lisieux, pero él es el patrono, digamos, primero, ¿no? Realmente es un hombre de una talla de santidad y de entrega, de generosidad en su vida, que uno queda realmente asombrado. ¿Cómo pudo hacer tanto con aquellos medios de aquel entonces en tan poco tiempo? Porque muere muy jovencín, podemos decir, para lo que es morir hoy, ¿no? Un hombre que se entregó plenamente. Es jueves, por tanto, día eucarístico y sacerdotal, día para acercarnos a la adoración al Señor, día para pasar un rato junto al sagrario, para hablar con el Señor de tú a tú, en fin, todo lo que significa valorar la Eucaristía. También para pedir por las vocaciones, especialmente sacerdotales. Pedimos por todos los jóvenes que puedan escuchar la llamada del Señor, que se decidan al seguimiento de que lo hagan con alegría, con entusiasmo, que los seminaristas se formen bien y sean también desde el comienzo santos, porque o santos o nada, y que las familias acojan también la posible llamada de uno de sus hijos o de varios de sus hijos al sacerdocio. Es una bendición de Dios, es un regalo de Dios para la familia, para la comunidad parroquial, para todos, ¿no? Bueno, vamos al Evangelio de hoy, que es Mateo 7, 21 al 27. El Evangelio nos habla de edificar sobre roca. Hoy podemos decir que el tema del Evangelio es la confianza. Jesús, al final del Sermón de la Montaña, nos asegura que está edificando sobre roca y, por tanto, su edificio está garantizado. Aquel que no solo oye la palabra, sino que la pone por obra. Edifica sobre arena y por tanto se expone a un derrumbamiento lastimoso el que se contenta con solo oír la palabra o con clamar en sus oraciones, Señor, Señor. Cuando Jesús compara la oración con las obras, la liturgia con la vida, siempre parece que muestra su preferencia por la vida. Lo que quedan descalificadas son las palabras vacías, el culto no comprometido, solo exterior. Obras son amores, decimos en el refranero castellano. ¿Cómo estamos construyendo nosotros el edificio de nuestra casa, de nuestra persona, de nuestro futuro? ¿Cómo edificamos nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra iglesia, sociedad? La imagen de la lectura es clara, ¿no? Y nos interpela en este Adviento, para que reorientemos claramente nuestra vida. Si lo estoy haciendo mal, pues para corregir. Si lo estoy haciendo bien, para superarme. Si en la construcción de nuestra propia personalidad o de la comunidad nos fiamos de nuestras propias fuerzas, o de unas instituciones, o unas estructuras, o unas doctrinas, nos exponemos a la ruina. Es como si una amistad se basa en el interés, o un matrimonio se apoya solo en un amor romántico, el amor de la juventud, ¿no? O una espiritualidad se deja dirigir por la moda o el gusto personal, o una vocación sacerdotal o religiosa no se fundamenta en valores de fe profunda. Eso sería construir sobre arena. La casa puede que parezca de momento hermosa y bien construida, pero es puro cartón, que al menor viento se hunde.
Debemos construir sobre la palabra de Dios, escuchada y aceptada como criterio de vida. Seguramente todos tenemos ya experiencia y nuestra propia historia ya nos va enseñando la verdad del aviso de Isaías y de Jesús. Porque buscamos seguridades humanas o nos dejamos encandilar por mesianismos fugaces que siempre nos fallan. Como tantas personas que no creen de veras en Dios y se refugian pues en los horóscopos o en las religiones orientales o en las sectas o en varios mesías falsos que se cruzan en su camino. Por cierto, esta palabra debería hacer reflexionar a aquellas personas que dicen soy creyente pero no soy practicante. ¿Cómo se come eso? Es que dicen, es verdad que hay muchas maneras de practicar. Se puede practicar la caridad, la justicia, la bondad, practicar incluso la fe. Pero Jesús parece decirnos que hay que ser honrado y no contentarse con buenos sentimientos o buenas intenciones y yo no le hago daño mal a nadie, yo quiero mucho esto. Son como frases prehechas, prefabricadas, ¿no? Si decimos creer, hay que aplicar la fe a la vida, con compromiso, con verdad. Hay que aplicar la caridad si decimos amar. Lo contrario es ser como una casa edificada sobre arena. El único fundamento que no falla y da solidez a lo que intentamos construir es Dios. Seremos buenos arquitectos si en la programación de nuestra vida volvemos continuamente nuestra mirada hacia Él y hacia su palabra y nos preguntamos cuál es su proyecto de vida, cuál es su voluntad manifestada en Cristo Jesús y obramos en consecuencia. Si no solo decimos oraciones y cantos bonitos, Señor, Señor, sino que nuestra oración nos compromete y estimula a lo largo de nuestra jornada. Si no nos contentamos con escuchar la palabra, sino que nos esforzamos porque sea el criterio de nuestro obrar, entonces sí que serán sólidos los cimientos y las murallas y las puertas de la ciudad o de la casa que edificamos. Tenemos un modelo admirable, sobre todo estos días de Adviento, en María, la Madre de Jesús, nuestra santina. Ella fue una mujer de fe, totalmente disponible ante Dios, que edificó su vida sobre la roca de la palabra, que ante el anuncio de la misión que Dios le encomendaba, respondió con una frase que fue la consigna de toda su vida y que debería ser también la nuestra: hágase en mí según tu palabra. Es nuestra maestra en la obediencia a la palabra. Por tanto, el que confía, el que espera, no decae en su esperanza, vive con serenidad, es capaz de arriesgarse, fiado en Dios, se sabe seguro en el Señor y en su palabra. Es capaz de caminar a oscuras incluso, sin temor, porque sabe que no está solo, que no va solo, que el Señor le ha asegurado el acompañamiento más íntimo. Goza de estabilidad en el corazón. Dios es fiel. Él se presenta como roca firme, como baluarte, como refugio. Quien pone en Él su esperanza no queda defraudado. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, no tiemblan, dice la Escritura. La razón de tanta seguridad es la fidelidad divina, pues Él cumple siempre su palabra, aun en daño propio. No se retracta de lo que promete. Él ha sellado la alianza, el pacto, por 1000 generaciones y es fiel. Un ejemplo también de vivencia de la palabra con coherencia lo tenemos en el santo de hoy, San Francisco Javier. Francisco Javier nació en el castillo de Javier, ubicado en la actualidad en la localidad de Javier, en Navarra, al norte de España. El 7 de abril de 1506, en el seno de una familia noble, su padre, Juan de Jasso, era presidente del Real Consejo del Rey de Navarra, Juan III de Abrecht. Su madre fue María de Azpilicueta,
que pertenecía a una noble familia de la que formaban parte Martín de Azpilicueta, el llamado doctor Navarrus. Era el Benjamín de 5 hermanos: Magdalena, Ana, Miguel, Juan y Francisco. Su niñez estuvo marcada por los hechos históricos que llevaron a la conquista del Reino de Navarra por parte del Reino de Castilla, dado que su familia estuvo muy involucrada en la defensa de la independencia de la primera. Su casa natal fue lugar de encuentro de los partidarios de los Albret y sufrió la revancha de la pérdida. Sus hermanos, miembros del ejército de Juan III, fueron encarcelados por ello. Estas circunstancias pudieron ser la causa de la determinación de Francisco por el estudio religioso. En 1524, Francisco Javier tiene tomada la determinación de ir a estudiar a París, a la Sorbona. Antes había cursado estudios en diferentes ciudades navarras, ultimándolos en Pamplona. En septiembre de 1528 fue a estudiar a París, donde conoció al que sería su mejor amigo, Íñigo de Loyola, posteriormente San Ignacio de Loyola, quien nunca le dejó solo en los momentos difíciles en París y siempre le ayudó, como por ejemplo cuando Javier sufrió problemas económicos. Fue allí donde, con otros 5 compañeros, se constituye lo que sería el embrión de la Compañía de Jesús. El 15 de agosto de 1534, una vez finalizados los estudios, juran votos de caridad y castidad, a la vez que prometen viajar a Tierra Santa, en la cripta del martirio de Montmartre. Francisco se queda en París otros 2 años más estudiando teología, después de participar en los ejercicios espirituales junto a San Ignacio de Loyola. En 1537 se reúne con Ignacio para viajar a Italia. En Roma visitan al Papa Paulo III para pedirle su bendición antes de emprender el viaje a Tierra Santa, viaje que no se iba a poder realizar por haber entrado en guerra Venecia con Turquía. Llegan a Venecia y es ordenado sacerdote el 24 de junio. Durante su estancia en Venecia, mientras esperaban el barco para ir a Tierra Santa, se dedica junto a sus compañeros a predicar por los alrededores. Ante la tardanza del viaje, vuelven a Roma y se ofrecen al Papa para ser enviados a cualquier otro lado. De allí parte hacia Lisboa en 1540, donde dará comienzo la etapa más importante de su vida, la de misionero. El viaje a Portugal se debió a la solicitud del embajador portugués en Roma. El viaje a Lisboa fue por tierra y paró en Azpeitia, en Guipúzcoa, para entregar cartas de Ignacio de Loyola a su familia. En Lisboa estuvieron un tiempo hasta que fue designado Francisco para ser enviado a las Indias. En ese tiempo no pararon de predicar el Evangelio a los pobres de la ciudad. El 7 de abril de 1541, día que cumplía 35 años, sale la expedición y llega el 22 de septiembre a Mozambique. Allí se queda hasta febrero del año siguiente. En esa estancia ayuda en el hospital, percibe la realidad del trato que se da a los negros, lo cual le lleva a tener los primeros enfrentamientos. Después de efectuar escalas en Melinde y Socotora, llega a Goa, ciudad que luego sería capital de la India portuguesa, el 6 de mayo de 1542. Evangeliza a los indios parabas, recorre las ciudades de Tuticorín, Malapar y Cambuture. Reencontró la oposición de los brahmanes que habitaban las pagodas de la región. Aprendió tamil, tradujo a esa lengua parte de los textos cristianos y una plática sobre el cielo y el infierno. En noviembre de 1543 se encuentra con sus compañeros Micer Paulo y Mansilla en Goa y se entrevista con el obispo de la ciudad, Juan de Alburquerque, para pedirle misioneros. El obispo destina 6 sacerdotes para esa labor. Con los nuevos colaboradores se vuelve de nuevo a Pesquería. En el viaje escribe varias cartas a sus compañeros de Roma. Establece en la costa de Pesquería de Perlas un sistema de asignación de territorios a un responsable. Realiza una tarea de misión, de evangelización,
En 1545 parte a las Islas Molucas en compañía de Juan Eiro, llegando a Malaca poco después. Durante 3 meses, Francisco Javier aprendería un mínimo el idioma y se familiarizará con la cultura local. También traduciría con ayuda de gentes entendidas la parte básica de los textos de la doctrina cristiana. Salen hacia las islas de Amborio y Ternate en enero de 1546. Bueno, y así podríamos estar hablando de, ya digo, de toda esa labor. El 24 de enero de 1552 llega a Cochín y el 18 de febrero a Goa, después de solucionar algunos problemas de las misiones y preparar el viaje a China. Parte rumbo a ese país el 14 de abril. Le acompaña en la aventura el sacerdote Gago, el hermano Álvaro de Ferreira, Antonio de Santa Fe y otros. Cuando llegan a Malaca tiene problemas con el capitán de mares, Álvaro de Ataída, que retrasa el viaje por 2 meses e impide que Pereira siga al mando de la nao. Llegaron a la isla de Sunchang a finales de agosto de 1552. Permanecen a la espera de la llegada de un barco chino que debe introducirles clandestinamente en el continente. El 3 de diciembre de ese año muere San Francisco Javier cuando contaba solo 46 años de edad. Su cuerpo es conducido a Goa, donde llega en la primavera de 1554, siendo enterrado en esa ciudad. Yo he tenido la suerte de estar allí frente al monumento de donde está enterrado, ¿no? en la iglesia, en Goa. Fue canonizado por el Papa Gregorio XV en 1622, junto a San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe Neri. Casi nada. Ha sido nombrado patrono de varios lugares y obras, ¿no? Entre otros, patrono de la obra de la propagación de la fe, de las misiones, del turismo, del movimiento de ramas de caminantes dentro del movimiento Scouts. Es copatrón de Navarra junto a San Fermín y su festividad se celebra en este día. Es curioso como muchos han adoptado su apellido, Javier, como nombre y otros pues lo ponen completo, San Francisco Javier. Sea como fuera, pues muchas felicidades a todos los que celebran hoy su santo. Y muchas felicidades también y pidamos por los misioneros y misioneras de la Iglesia que tanto bien hacen y trabajan en el mundo entero, ¿no? Javier, en sus apretados 10 años de tarea evangelizadora, recorrió más de 100.000 kilómetros, no solo por tierra y a través de países como India, Ceilán, Malaca, las Islas Molucas, Japón, China, también por mares, ¿no? Estuvo mucho tiempo también navegando. Bueno, damos gracias a Dios, ya digo, por la vida y la obra y el testimonio de San Francisco Javier y nos encomendamos a él. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús, os quiero.